Hola, ¿cómo están? ¿Se han preguntado ustedes qué motivó a la organización palestina Hamás y a sus militantes incursionar el sábado 7 de octubre en territorio de Israel, bombardear desde la Franja de Gaza varias de sus ciudades y asesinar a mansalva a muchos civiles, jóvenes, niños, mujeres con sus bebés en los kibbutz, además de tomar como rehenes a más de 100 ciudadanos israelitas, algunos extranjeros que estaban en ese momento también en ese territorio? Bueno, sobre eso quiero platicar con ustedes el día de hoy. Bienvenidos a Mirada al Mundo, un espacio de opinión editorial. Les habla Rogelio Ríos Serrán, periodista de Monterrey, México. En 1988 se redactó lo que se considera la Carta Fundacional o el Pacto de Hamás, un escrito a lo largo de 36 artículos en que da forma y digamos es una especie de constitución de Hamás, un programa político y de acción para esta organización palestina, que hoy por hoy y desde hace años ya ha sido señalada por sus tácticas y estrategias terroristas. Es considerada en Estados Unidos, otros países de la Unión Europea, como una organización terrorista, no solamente por Israel. Bueno, en esa carta fundacional encontramos elementos, digamos, es un documento que nos puede orientar muy bien hacia una respuesta a esta pregunta que les hice al principio. ¿Qué motivó a los militantes palestinos de Hamás a actuar con esta crueldad y saña, ejecutar actos terroristas en Israel? A lo mejor encontramos alguna respuesta aquí. Voy a hacerles algunas citas textuales de partes de algunos artículos de esta carta fundacional para tratar de entender mejor lo que pasa hoy. En el preámbulo se nos dice lo siguiente, voy a leer: Israel existirá y seguirá existiendo hasta que el Islam lo destruya, tal como destruyó a otros antes que a él. En la introducción se agrega lo siguiente: el pacto de Hamás aclara su imagen, revela su identidad, esboza su posición, explica sus objetivos, habla de sus esperanzas y pide su apoyo, adopción y unión a sus filas. Y agregan lo siguiente: nuestra lucha contra los judíos es muy grande y muy seria. Es un paso que inevitablemente debe ser seguido por otros pasos. Ya en los artículos se afirma lo siguiente. Por ejemplo, en el artículo 2, el movimiento de resistencia islámica, como se le conoce a Hamás, a la organización Hamás. Por cierto, esta palabra en árabe significa fervor, intensidad en la creencia religiosa. En el artículo 12 dice que el movimiento es una de las alas de la Hermandad Musulmana en Palestina, una organización universal que constituye el movimiento islámico más grande de los tiempos modernos. Así se consideran ellos mismos. Alá es su objetivo, agregan, el profeta es su modelo, el Corán su constitución, la yihad o guerra santa es su camino y la muerte por la causa de Alá es el más elevado de sus deseos. Esto viene en el artículo 8. En el artículo 9, el siguiente, establece sus objetivos y dicen: luchar contra lo falso, derrotarlo y vencerlo, para que la justicia pueda prevalecer, las patrias sean recuperadas y de sus mezquitas surja la voz del muaizín, declarando el establecimiento del Estado de Islam. Y aquí vienen artículos más fuertes. Desde el punto de vista del movimiento, el nacionalismo forma parte del credo religioso. Nada en el nacionalismo es más significativo o más profundo, dicen, que en el caso de que un enemigo pise tierra musulmana. Resistir y sofocar al enemigo se convierte en el deber individual de cada musulmán. Esto viene en el artículo 12. Y el artículo que sigue, el 13, no tiene desperdicio. Ahí dicen lo siguiente: las iniciativas, las llamadas soluciones pacíficas y las conferencias internacionales están en contradicción con los principios del movimiento de resistencia islámica, es decir, de Hamás. Este movimiento no considera que esas conferencias sean capaces de realizar las demandas, restaurar los derechos o hacer justicia a los oprimidos. Estas conferencias, agregan, no son más que formas de poner a los infieles en la tierra de los musulmanes como árbitros. También en ese mismo artículo, el artículo 13 del Pacto de Hamás, afirman contundentemente lo siguiente: no hay solución para la cuestión palestina excepto a través de la yihad o guerra santa. Las iniciativas, las propuestas y los congresos internacionales
son una pérdida de tiempo y esfuerzos vanos. En el artículo 20 nos dicen lo siguiente: en su trato nazi, los judíos no hicieron ninguna excepción con las mujeres o los niños. Su política de infundir miedo en el corazón es para todos. Atacan, dicen los de Hamás, los judíos a la gente en lo que concierne a su sostén de la familia, extorsionando su dinero y amenazando su honor. Tratan a la gente como si fueran los peores criminales de guerra. Artículo 22, esto está de locura, vean ustedes. Con su dinero, dicen los de Hamás en su carta fundacional, los judíos provocaron revoluciones en varias partes del mundo con el propósito de lograr sus intereses y cosechar el fruto de ellos. Estuvieron detrás de la Revolución Francesa, la Revolución Comunista, se refiere a la de Rusia. Formaron sociedades secretas como los masones, los clubes rotarios, los leones y otros en diferentes partes del mundo con el propósito de sabotear las sociedades y lograr los intereses sionistas. Fueron capaces, agregan, de controlar a los países imperialistas e instigarlos a colonizar muchos países para explotar sus recursos y propagar la corrupción allí. Artículo 28. La invasión sionista, nos dicen, es una invasión despiadada. No se abstiene de recurrir a todos los métodos, utilizando todos los medios malvados y despreciables para lograr su fin. Su objetivo, dicen los de Hamás, es socavar las sociedades, destruir los valores, corromper las conciencias, deteriorar el carácter y aniquilar el Islam. El movimiento de resistencia islámica, nos dicen en el artículo 31, es un movimiento humanista. Se ocupa de los derechos humanos y se guía por la tolerancia islámica cuando trata con los seguidores de otras religiones. Bajo el ala del Islam, así lo afirman, bajo el ala del Islam es posible que los seguidores de las tres religiones, se refieren al Islam, el cristianismo y el judaísmo, coexistan en paz y tranquilidad entre sí. Pero agregan, la paz y la tranquilidad no serían posibles si no fuera bajo el ala del Islam, es decir, bajo el ala de Hamás. Artículo 32. El sionismo mundial, junto con las potencias imperialistas, intenta a través de un plan estudiado y una estrategia inteligente sacar a un Estado árabe tras otro del círculo de lucha contra el sionismo, para que finalmente se enfrente solo al pueblo palestino. El movimiento se considera a sí mismo, no podría ser de otra manera, como la punta de lanza del círculo de lucha contra el sionismo mundial, esto en el artículo 32. Y finalmente el artículo 34, con el cual remato y creo que nos va a quedar muy claro la motivación de Hamás. Dicen ahí, artículo 34, la guerra es la única manera de liberar a Palestina. No hay duda sobre el testimonio de la historia. Nada puede vencer al hierro excepto al hierro. Bueno, así ha tenido Hamás a su gobierno de la Franja de Gaza desde el año 2007 bajo el ala del Islam. Ha sido más de una década de gobierno de estos militantes que no han podido promover el desarrollo económico, el desarrollo social en los casi 2 millones de palestinos que viven bajo su mandato desde el 2007. Pero vuelvo al principio, ¿cuál es la motivación? Aquí les compartí estos artículos de la Carta Fundacional porque me parece que nos ayudan a entender esa motivación. Y puse las imágenes de Nueva York aquí en la pantalla esta que hace el scroll, porque en un viaje reciente que hice estuve en la sede de las Naciones Unidas, por ahí sale alguna foto en donde ando en la ONU, y lamentablemente las Naciones Unidas no ha servido prácticamente de nada en cuanto al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional en la Franja de Gaza, excepto que ha sobrevivido gran parte de esa población, un 70-80% de los palestinos en Gaza, gracias a la ayuda humanitaria de las Naciones Unidas. Bueno, hasta aquí mi comentario, espero que les haya sido de mucha utilidad. Nos vemos en la próxima. Bye.